para servir leyendo. Bueno, ok, bueno, vamos a empezar. Poner en Moodle. Sí, fíjese que sí te los voy a compartir. Va, yo para no estar tomando foto y foto. Pero viera que son poquitas diapositivas. Pero sí, no se preocupe. Va. Gracias, Silvana, por el comentario. Bueno, ya empezó a grabar, entonces, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Hoy tenemos repaso para el segundo parcial, ¿verdad? Que se va a realizar el día de mañana. Como habíamos platicado, pues el parcial viene desde el capítulo 9 hasta el capítulo 18, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a empezar, a ver. ¿Qué se está grabando? Ahora se va a sorprender Silvana cuántas diapositivas son. Muy bien, entonces empezamos, ¿verdad? Desde la época de la colonia todavía son estos primeros capítulos del examen, ¿sí? Entonces hablábamos de política agraria, por ejemplo. La política agraria se refiere a los criterios que se utilizaron para adjudicar las tierras, ¿verdad? En la época que fue que dominaron los españoles, ¿verdad? Y que éramos el reino de Guatemala. Entonces, había 5 principios de política agraria. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuáles eran esos? Principio de señorío. Principio de señorío, ¿en qué consistía? Que toda la tierra le pertenecía al rey. La tierra como aliciente era otro principio. Era cuando los reyes otorgaban un porcentaje de la tierra a los trabajadores, como un incentivo. Ok, va. Entonces ahí vamos. Primero, el de señorío, ¿verdad? Entonces, ¿qué consistía? Como decía María René, las tierras le pertenecían al rey porque se supone que los conquistadores tomaron posición en nombre de la corona. Y el rey era quien las repartía, las cedía, las vendía. Ajá. Bueno, luego el siguiente principio, el segundo que mencionaba Armando, que era la tierra como aliciente, ¿verdad? Que se les ofreció como reconocimiento, pues, para que fueran a conquistar o a descubrir nuevos dominios, digamos, ¿verdad? En nombre de España. Ahí vamos bien. ¿Cuál era el tercer principio? A ver. La tierra como fuente de ingresos para la corona, usurpación o composición. De la tierra que se encontraba en el Nuevo Mundo se le entregó a los conquistadores y otras las quedó el rey y emitió docente. Pero el rey se guardaba un pedazo de tierra para él, como estaba ligando guerras. Sí, a ver. Entonces vamos a ordenar las ideas. Mencionó Amanda, sí, es el tercer principio, se llama la tierra como fuente de ingresos para la corona. Va. Y entonces, como mencionaba Armando, se supone que de las tierras que todavía le quedaban al rey, ¿verdad? Esas se llamaban tierras realengas. Fue Felipe II, ¿verdad? Así es. Y entonces, híjoles, creo que Felipe II o Felipe V. Ahorita ya se me fue. Va, déjeme chequear. Pero, entonces, se supone, ya me quedó la duda, espérenme. Vamos a ver. Bueno, entonces este principio consistía en que esas tierras que pertenecían al rey decidió venderlas, ¿verdad? Y como había gente, si es Felipe II, así está en el libro. Vaya, gracias María René. Está bueno. Bueno, entonces decide venderlas porque había gente que las estaba, que había invadido, ¿va? Para extender sus posesiones, o pues porque el rey no se daba cuenta, ¿va? Entonces decidió vendérselas y para que ellos ofrecieran un precio. Y la usurpación con posición pues se volvió ya una costumbre, digamos, porque invadían y porque sabían que sí se las iba a vender la corona, ¿verdad? Entonces ese fue el tercer principio. El siguiente, ¿verdad? El principio número 4, ¿cuál era? A ver. La preservación de tierras comunales de indios. Muy bien, Armando. ¿Y en qué consistía ese principio? Se emitieron 2 cédulas. Los comunales campos de cultivos y los ejidos, ¿no? Fueron algunas de las cédulas que se emitieron. A ver. Digamos que en donde estas tierras para los indígenas eran era la protección de las tierras de ellos, ¿verdad?
Ujú. Eran dos tipos de tierras. Ahora, para que no mezclemos, o sea, sí se emitieron varias reales cédulas, pero sobre todo donde se menciona esas dos reales cédulas fue en el anterior, en el de la tierra como fuente de ingresos, pero en fin. Entonces, digamos, eran dos tipos de tierras, ¿sí? Los ejidos y las tierras comunales. Ujú. ¿Cuáles eran los ejidos? A ver, ¿cómo podemos definir o explicar esas tierras ejidos? Estaban alrededor de las comunidades como un patio o pedazo de tierra. Alrededor del poblado. Animalitos, recolectar leña, sacar artesanías, hacer hamacas, era como de uso público. Así es, como menciona Amanda, sí, ¿verdad? Entonces estaba alrededor del pueblo y pues sí se podría considerar como una especie de patio, ¿va? Porque era de uso para toda la comunidad, ¿verdad? Y ahí podían realizar varias actividades, pero no era tierra para cultivar, ¿sí? Aparte, entonces, las tierras comunales, esas sí eran de cultivo. Entonces, podían estar allá a la par o podían estar más lejos, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos que la corona buscó garantizar que los indígenas tuvieran sus tierras para poder vivir, para poder cultivar su comida y para poder tributarles, ¿verdad? Va. El quinto principio, ¿cuál era? A ver. Bloqueo agrario de los mestizos. Muy bien, Erika. Va. ¿Y en qué consistió ese principio? Que a la corona no le interesaba beneficiar a los mestizos. Era garantizar a los trabajadores por un año, ¿no? O sea, tener trabajadores para ellos. Muy bien, ajá. Aquí se complementan las respuestas, porque como decía Erika, o sea, la corona nunca garantizó tierras para los mestizos, porque efectivamente le convenía, ¿verdad? Buscaba que ellos salieran a buscar trabajo, ¿sí? Que no se quedaran viviendo en los pueblos de indígenas, y entonces, pues se iban a trabajar a las haciendas, ¿verdad? Y se quedaban ahí como mozos colonos. Y bueno, eso fue una gran parte, ¿verdad? Y otros pues venían a la capital y pues ahí también se iban convirtiendo en artesanos, otros estaban en las milicias, etcétera, ¿verdad? Pero ellos trabajaban para los grandes hacendados, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Trabajaban para los grandes hacendados, digamos. Es que la mayoría de la población vivía en el área rural, ¿sí? Entonces ellos, la mayoría de los mestizos, pues se desplazaron a las fincas, ¿verdad? A buscar trabajo, ¿sí? Entonces, esa fue la lógica de ese principio, que, bueno, afirma Severo Martínez, no hay escrito, digamos, algún documento que diga, bueno, no les vamos a dar tierra para que se vayan a las fincas, pero se pudo deducir, digamos, porque por el porcentaje de mestizos que pues se vieron forzados a buscar dónde vivir y alguna forma para conseguir su alimento, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Qué bueno, chicos, estamos bien. Yo veo que sí hemos estudiado y hemos repasado. Estamos bien. Entonces, vamos al siguiente tema, ¿verdad? Que eran las capas y clases sociales al final de la época de la colonia. Entonces, en ese capítulo, Severo Martínez nos explica que la clase dominante estaba compuesta por los criollos y por los peninsulares, que eran los funcionarios que enviaba el rey. Ajá. Y la clase baja explotada estaba conformada por los indígenas. Después llegó un grupo, ¿verdad? Que era el de los esclavos, ¿sí? Aunque era poca población, ¿verdad? Y no todo el tiempo fueron explotados, digamos, al mismo nivel que los indígenas. Como que los indígenas van a permanecer durante toda la época de la colonia, ¿verdad? Sojuzgados y explotados, ¿verdad? A través de los repartimientos. Entonces, y además, ¿verdad? Surgieron varias capas medias que eran conformadas por mestizos, ¿sí? Como dijimos, la mayoría de mestizos pues vivían en el campo y estaban mestizos pobres y eran pobres, ¿verdad? Y pues iban a trabajar a las haciendas. Uh-huh. Pero de los que se vinieron a la capital, ¿verdad? Que vivían en ciudades importantes, sobre todo en la capital, se fueron formando allí varias capas, ¿verdad? Sociales, ¿sí? O sea, ¿a qué se refería la plebe? ¿Quiénes conformaban la plebe? ¿Qué era esto de qué era esa capa social? A ver. Se conformaba por los mestizos y era una capa baja. Era la más baja, ¿va, Michelle?
era la gente pobre de la ciudad, ¿sí? Que vivían en los alrededores, que estaban marginados, personas que no tenían un ingreso estable, ¿verdad? Que no tenían un empleo formal, ¿sí? Bueno, luego estaba la clase, la capa media, ¿verdad? Otra cala, que era la artesanal proveedora, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes conformaban esa capa, ¿verdad? Mestizos con una posición social muy bien ubicados, hijos de españoles no reconocidos. Ah, sí, había varios, ¿verdad? Que hijos de españoles no reconocidos, que pues empezaban a aprender algún oficio, ¿sí? O sea, y empezaban desde aprendices, luego pasaban a oficiales y luego maestros. Ujú. Y lo interesante, ¿verdad? De todo esto es que era una capa social en donde se podía ascender social y económicamente, ¿verdad? Pero representaba mucho esfuerzo, ¿sí? Porque, digamos, bueno, ¿quiénes estaban aquí? Pues los zapateros, los carniceros, los barberos, ¿verdad? Los talabarteros, y en fin, ¿verdad? O sea, varias ocupaciones. Pero digamos que esto llevaba mucho tiempo, poder ir ascendiendo y llegar hasta ser maestro, ¿verdad? Ya cuando usted llegaba a ser maestro, pues esto le daba bastante estatus, ¿sí? Era bastante respetado a nivel social, ¿sí? Pero era un trabajo que llevaba bastante tiempo, ¿verdad? Que ustedes lo pudieran ascender. Y realmente los maestros se aprovechaban también de esas situaciones, ¿verdad? Para eh, tener aprendices durante muchos años y pagarles muy poco, ¿verdad? O no pagarles a cambio de lo que estaban aprendiendo, ¿sí? Bueno, luego tenemos la capa alta, ¿verdad? Urbana. Entonces, ¿quiénes componían esa capa? Hijos de españoles. Algunos hijos negados de españoles, otros mestizos, pero ¿a qué se dedicaban? Grupos de religiosos, universitarios, profesionales, militares. Así es, digamos que, fíjense que la iglesia les había permitido algunos mestizos y también algunos indígenas que se dedicaran a la carrera eclesiástica, ¿verdad? Entonces ahí, por allí, ¿verdad? Habían ido buscando, tenían, ¿verdad? Ya ese espacio, habían hecho una carrera, ¿verdad? Igualmente en las milicias, fíjense que hubo una política que favorecía sobre todo que los mulatos participaran en las milicias. Entonces, eso les permitió a ellos también ir ganándose un estatus social, ¿verdad? Y adquiriendo un rango militar, ¿verdad? Uh-huh. Igualmente quienes estudiaban en la universidad, ¿sí? También comerciantes que iban teniendo, bueno, que tenían sus, digamos, sus ingresos, ¿verdad? Uh-huh. Muchos de ellos pues habían sido hijos negados de los españoles, ¿verdad? Fíjense que en la época de la colonia surgen varias casas, digamos, en los monasterios, en los conventos con las monjas, pues se iban a dejar a los hijos no reconocidos de los españoles para que no generaran problema fuera del matrimonio, se iban a estar ahí, ¿verdad? Y a veces pues tomaban los hábitos y hacían carrera allí, y así, ¿verdad? Pues iban ascendiendo socialmente. Bueno, ok, bueno, entonces vamos a regresarnos acá. Ay. Bueno, aquí estamos. Bueno, entonces, cuando surge la independencia, o antes de la independencia, ¿verdad? Se van a dar sucesos bien importantes que van a favorecer, ¿verdad? Que en Guatemala, o a obligar, ¿verdad? A presionar también para que en Guatemala se busque la independencia, ¿verdad? Entonces, dentro de esos eventos, pues habíamos mencionado, ¿verdad? Ya varias décadas antes, pues se había dado en Francia, pues la Revolución Francesa, había triunfado, ya se había dado la independencia de las 13 colonias, ¿verdad?
la guerra de independencia de Estados Unidos. Y entonces, además, en Europa, en esos años, 1808, principios de 1808, es invadida por Napoleón Bonaparte. Y Napoleón nombró a su hermano José como monarca, ¿verdad?, de España. O como José I, ¿verdad?, conocido más como Pepe Botella. Dentro de, digamos, también la labor, ¿verdad?, que quiso realizar Napoleón, buscando ser aceptado por los españoles, les da una constitución, ¿verdad?, que es la Constitución de Bayona. Esta constitución nunca entró en vigencia, ¿verdad? Y pues no se realizó de manera participativa realmente, pero lo interesante de esta va a ser que Napoleón buscaba, bueno, quedar bien con los españoles y también verse como un monarca moderno, ¿verdad? Alguien ilustrado, ¿sí? Un emperador ilustrado, ¿verdad? Pero esta idea de la Constitución va a ser el símbolo, ¿no?, en esa época de las naciones modernas, avanzadas, ¿sí? Va a ser un antecedente bien importante, ¿verdad?, que va a quedar en el imaginario, ¿verdad?, de los españoles y también de las colonias, ¿sí? Ay, por aquí venía llegando una compañera. Bueno. Entonces, lo importante de esto, aunque no entra en vigencia la Constitución, es que queda, ¿verdad?, el debate acerca de la importancia de la división de poderes, de la importancia que la soberanía, ¿verdad?, reside en el pueblo y el pueblo le otorga sus autoridades, y en fin. Y entonces los españoles que estaban por ese entonces peleando contra los franceses para expulsarlos, ¿verdad? Los españoles estaban librando su propia guerra de independencia para expulsar a los franceses de su territorio, ¿verdad? Entonces, se organizan ellos en juntas clandestinas, ¿verdad? Y deciden reunirse en Cádiz, ¿sí?, en la ciudad de Cádiz. Y allí convocan también a los reinos de ultramar, ¿verdad?, dentro de los que estaba el reino de Guatemala, para que ellos elijan a sus representantes para que participen en esas cortes, o sea, una asamblea nacional constituyente, ¿verdad? Aquí pues se elige, ¿verdad?, al representante. Era un señor de apellido Pao que fallece, fíjense, y entonces tuvieron que reunirse rápidamente, ¿verdad?, para elegir a uno nuevo, que fue el clérigo Antonio de Larrazábal, y que nos representó allá, llevó varios documentos que eran propuestas, ¿verdad?, de los grupos ilustrados que estaban en la capital, y en fin, para poderse discutir. Y entonces se promulgó la Constitución de Cádiz, conocida como la PEPA, ¿verdad?, o Constitución de 1812, ¿sí?, en la que se establecieron ideas bien importantes, ¿verdad?, estas que mencionábamos, la soberanía del pueblo. También se reconoció a todos los habitantes, no solo desde la península, sino de ultramar, como españoles, ¿verdad? Y pues se eliminaba el diezmo, el tributo, perdón, para los indígenas, ¿verdad? Esta Constitución entonces va a ser bien importante por la forma en la que se elaboró, ¿verdad?, por cómo se aprobó, y también porque va a dar ejemplo de democracia, ¿sí?, de amplia convocatoria, ¿verdad?, y de participación, ¿sí? Bueno, entonces se da la independencia, ¿verdad?, en 1821, como hemos visto, ¿verdad?, durante el curso. Pues la familia Aycinena no quería perder su poder y no quería que los comerciantes de la capital tampoco perdieran la hegemonía que tenían, ¿verdad?, sobre las otras provincias del reino, ¿sí? Y entonces pactaron con los mexicanos, ¿verdad?, una independencia bastante conservadora, y esta independencia se plasmó en un documento que se conoce como el Plan Pacífico, ¿verdad?, de independencia, que fue encontrado en los años 60, ¿verdad?, del siglo pasado, en los archivos de esa familia, ¿verdad?, de los Aycinena. Y de esta forma
fíjense que ellos manipulan, ¿verdad? Y van conduciendo, ¿verdad? Los hechos para que la independencia de Centroamérica se promulgue, pero además que se dé la anexión a México, ¿verdad? Esto diciendo, bueno, bajo el pretexto de que, bueno, queremos la protección, ¿verdad? Es una nación grande, es una potencia importante, entonces queremos que sea, digamos, nuestro aliado, ¿verdad? Posteriormente va a ser derrotado don Agustín de Iturbide, que se había proclamado emperador de México y con quien habían pactado los Aycinena, ¿verdad? Y entonces, pues, don Agustín de Iturbide ya se va para su casita, ¿verdad? Se regresa en el barco y entonces fracasa la anexión, ¿sí? Hasta allí, digamos, llega la anexión a México. Esta duró desde enero de 1822 hasta mediados de 1823, ¿verdad? Bueno, entonces ya nos separamos, ¿verdad? De México y se suscribe la que se conoce, bueno, el Acta de Independencia Absoluta de Centroamérica, ¿verdad? Posteriormente las provincias, pues, se reúnen, se convoca finalmente a la constituyente que incluía, que se había mencionado en el Acta de Independencia, ¿verdad? Del 15 de septiembre. Y entonces se reúnen esos dos bandos, ¿verdad? Que venían desde antes de la independencia, ¿verdad? Los liberales y los conservadores, para plantear el proyecto, ¿verdad? Y bueno, digamos que la gran interrogante aquí es qué vamos a hacer, vamos a seguir juntos y bajo qué condiciones, ¿verdad? Y lo que se decidió fue continuar como federación, ¿sí? ¿Quiénes proponían esto de la federación? ¿Los liberales o los conservadores? A ver. Los liberales, ¿verdad? Era una propuesta de los liberales, ¿verdad? Y quedó plasmada en la Constitución de 1824, que es la Constitución Federal. Bueno, entonces, el tema de la federación funciona, ¿verdad? Con dos niveles de gobierno. Se supone, ¿verdad? Que el primer nivel va a ser el gobierno federal, ajá, que va a tener un presidente, va a tener su Congreso, va a tener Senado, el propio Poder Judicial, la Constitución, etcétera. Y está por encima de los gobiernos de las provincias, ¿verdad? Cada uno, o sea, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, tenían a su propio jefe político, digamos que era su presidente. Y también cada una con su Congreso, Constitución, etcétera. Va. Entonces, en esta dinámica, ¿verdad? Encontramos, nosotros vimos, ¿verdad? Mencionamos así brevemente, ¿verdad? Hablamos sobre los presidentes de la federación. ¿Quiénes fueron estos presidentes? A ver si se acuerdan. Manuel José Arce. Muy bien, Manuel José Arce, que era salvadoreño, ¿verdad? Francisco Marroquín. ¿Estás seguro? Marroquín ya estaba en su tumba bien calientito. Francisco Barrundia, ¿no? Francisco Barrundia. Era Barrundia. Mariano Gálvez, ¿no? Era apellido Morazán, él, ¿verdad? Y No era Francisco Morazán. Francisco Morazán. A ver, para que Los vayamos confundí. Manuel José Arce, Francisco Barrundia, que estuvo provisionalmente cuando derrocaron a Arce. Y después estuvo Morazán. Ajá. Pero Barrundia fue provisional, ¿verdad? Sí, estuvo provisional, así es. Y después quedó Francisco Morazán. Sí, ajá. Ya cuando hubo elecciones, quedó Morazán, ¿sí? Que era hondureño. ¿Y qué se puede decir acerca de Francisco Morazán? Comienza a perseguir a conservadores, los expulsa y obliga a pagar sus gastos en el exilio. Los manda a pagar sus gastos de exilio a La Habana. Trasladó la sede de la federación, ¿verdad? La pasó para Sonsonate y después a El Salvador. Ajá. Sí, así es. Muy bien. Encarceló y luego expulsó a diversos políticos. Sí, ¿verdad? Y también sacó del país al arzobispo, ¿verdad? A varias órdenes religiosas. ¿Por qué se dice se fue con Pancho? ¿Por qué quedó ese dicho? Porque
que, si no mal me acuerdo, él expropiaba tierras de la iglesia y por eso, porque, o sea, como que lo agarraba, por así decir, ¿no? Creo, me acuerdo. Ah, bueno, y porque se acuerdan que él se llevó varias cosas de la capital, o sea, lo acusan de que se robó armas y que saqueó casas de conservadores, ajá. Y entonces sus enemigos, miren, a la larga uno ya no sabe qué tanto era cierto, ¿va? Pero en fin, porque como había tantas críticas, ¿verdad? Pero porque también le llegaron a llamar Pancho Ganzúa, ¿sí? Bueno, en fin, entonces bien controvertido Francisco Morazán, ¿verdad? Ok, y ahora si hablamos de presidentes de Guatemala, ahora sí viene Mariano Gálvez. Entonces, mientras Morazán era presidente de la Federación, Mariano Gálvez presidía el estado de Guatemala. Y entonces, Gálvez va a ser bien importante, no solo porque logra mantenerse en el poder, ¿verdad?, por más tiempo, sino que, además, porque va a ser quien implementa las políticas liberales en Guatemala por primera vez, ¿sí? O sea, el primer presidente de Guatemala en esta época de la Federación había sido don Juan Barrundia, hermano de don Francisco, pero había sido perseguido por Manuel José Arce, y en fin, había sido expulsado. Después estuvo un tiempo Pedro Molina, y en fin, o sea, fue muy inestable, ¿verdad? Los primeros años para Guatemala. Y entonces Gálvez va a triunfar en 1831 y empieza, ¿verdad?, la primera etapa de sus gobiernos, o sea, estuvo 2 periodos. ¿Cuáles fueron esas políticas, verdad, esas reformas que implementó Mariano Gálvez? Había un fuerte control sobre la iglesia. Así es, ajá, ¿qué más? A ver. Eliminaba fechas del calendario religiosas. Sí, dentro de ese control, digamos, restricciones. Y aprobó el matrimonio civil. Implementó el sistema lancasteriano. Ah, bueno, sí, eso pero sí. Pero eso es del sistema educativo de él. En cuanto a la educación. Que era un modelo de Inglaterra, ¿verdad? Algo así es. Sí, que había empezado en Inglaterra. Solo me voy a regresar un poquito a esto de la iglesia. O sea, cuando expulsan al arzobispo, expulsan a varias órdenes religiosas, pero se quedan los, ¿cómo es que le llaman? Los diocesanos, ¿verdad? Que son los padres como los que están en sus parroquias, digamos, en cada pueblo. Sí, esos eran los diocesanos. Ellos sí se quedan, ajá. Pero entonces ellos van a ser los que van a tener estas restricciones, ¿verdad? Porque les van a censurar su correo, ¿verdad?, su correspondencia. Les van a también a expropiar, ¿verdad?, bastantes bienes, así como también se eliminó el diezmo, ¿verdad? Entonces van a estar bastante controlados y limitados, ¿verdad? Bueno, luego entonces, como mencionaba la compañera, en cuanto al aspecto educativo, se implementa ese sistema lancasteriano, que fíjense que fue un boom, ¿verdad? Porque después de las independencias en América Latina, este sistema lancasteriano fue una innovación bien importante, ¿verdad? Fue una herramienta muy útil porque no había dinero, sobre todo en aquellos países donde hubo guerra, ¿verdad? Porque pues son caras las guerras. Entonces, muchas de estas naciones adoptaron el sistema lancasteriano. Y bien importante, fíjense que González Orellana cuenta, ¿verdad?, explica en la historia de la educación que desde que se empieza a reunir el Congreso Federal, ¿verdad?, a principios de 1824 y así, ya proponían desde ahí que se implementara ese sistema, ¿verdad? También Morazán lo propuso para toda Centroamérica. Y en Guatemala va a ser Gálvez el que lo empiece a implementar. Y va a ser un sistema que va a prevalecer todavía durante una parte del periodo conservador. O sea, realmente rindió buenos frutos, ¿verdad? Hasta 1852 se va a, digamos, a anular, ¿verdad? O a desaparecer este sistema y a cerrar, ¿verdad? Digamos, a cambiar el esquema, ¿verdad? Con la ley Pavón. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir acerca de...? Creó un impuesto de vialidad. Y una tributación general. Bueno. Sí, a ver, ¿en qué consistía el impuesto de vialidad? A ver, ¿qué dice la compañera?
Las Era personas, dinero para infraestructuras, ¿no? creo que me preguntó a Ay, mí. espéreme, que le estoy preguntando a la compañera. Perdón, disculpen. A ver, ¿qué dice la compañera? Este era el cobro de impuestos de 2 pesos. Cada persona del año pagaba dos impuestos mayores de edad. Pero cuando una persona no podía pagar, debía trabajar 3 días todos los meses en construcción de puentes, cárceles, entre otros. Entonces era trabajo forzado, ¿verdad? Ujú. Y, digamos, además estaba esa otra tributación general que mencionaba el compañero, es que no sé si fue Armando, que ahorita no estoy aquí viéndolos a ustedes, que esa era una tributación de 2 pesos al año, ¿verdad? Por cada mayor de edad, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué dice Sara? ¿Usted levantó la mano? Sí, licenciada, también había establecido censura de las correspondencias de la gente religiosa. Así es, ajá. Sí estaba ese control, ¿verdad? Sobre los curas, ¿verdad? O monjas. Uh-huh. Muy bien. Bueno. ¿Qué más podemos agregar? A ver, esta tributación va a ser bien importante porque fueron bien estrictos en el momento de cobrarlas, digamos, de hacer estos cobros, y esto afectó, digamos que fueron bien estrictos, pero también se pasaron, ¿verdad? Porque mucha gente de escasos recursos, pues obviamente no tenía cómo pagar y hasta les iban a parar a la cárcel y les confiscaban sus herramientas, ¿no? De trabajo. Entonces, llegó a tener consecuencias muy terribles, ¿verdad? Y afectaba sobre todo a la población pobre, ¿verdad? E indígena, ¿sí? ¿Qué dice Erika? Él es el que también creó las becas Guadalupe, ¿verdad? Así es, Erika. Estas becas que eran para niños pobres, ¿verdad? Niños de escasos recursos que venían podemos decir, de los departamentos, ¿verdad? Sí, del área rural, para poder continuar sus estudios, ¿sí? ¿Qué dice Amanda? Él es el que cierra la Universidad de San Carlos y crea la Academia de Estudios. Así es, sí. Él realiza también esta reforma, ¿verdad? Para modernizar los estudios universitarios, ¿sí? También puso el código de Livingston. Establece el código de Livingston, ¿verdad? Y así nos vamos también a las reformas que hizo en el aspecto judicial, ¿verdad? Uh-huh. El sistema de Livingston se supone que era para instaurar un sistema penitenciario, ¿sí? Y entonces, y es un proyecto que le llega a Gálvez, que fue traducido por don Francisco Barrundia. Y curioso, ¿verdad? Porque Gálvez lo acepta, pero no se había implementado antes. Había sido planteado para el estado de Luisiana en Estados Unidos y allá no se implementó. Entonces, acá empieza a funcionar, pero también afecta a la población, ¿verdad? Porque implicaba que tenían que construirse celdas individuales que eran muy pequeñitas y con muy poca luz, ¿verdad? Además de esto, también implicaba juicio por jurados, que digamos que era un sistema bastante innovador, pero tuvo muchos inconvenientes porque se obligaba, o sea, si a usted le daba un citatorio, se tenía que presentar a como diga el lugar. Uh-huh. Y usted tenía que cubrir todos sus gastos de traslado, comida, hospedaje. Además, ¿verdad? De las barreras del idioma, por ejemplo, porque a usted le llegaba y usted no dominaba el castellano, no importaba, usted tenía que presentarse. Uh-huh. Y bueno, entonces, esto, aunque era algo muy innovador, digamos que las condiciones de nuestro país no eran para este sistema, ¿verdad? Además de las obligaciones que se le establecían, ¿no? A la población, ¿verdad? Como que más obligaciones, ¿verdad? Más gastos, ¿sí? Y imposición de parte del gobierno, ¿verdad? Bueno. ¿Qué más podemos decir acerca de Gálvez? ¿Por qué fracasó? A ver, ¿cómo es que empieza a desmoronarse ya en su segundo periodo de gobierno? Ya empieza a decaer aquí, ya se gana, digamos, el rechazo de la mayoría de la población. A ver. Tuvo pugnas con Barrundia. Tuvo problemas con Barrundia, ¿verdad? Con don Francisco, porque por un médico, ¿verdad? Que se
excusó de acudir, de apoyar en el combate a la epidemia del cólera morbus, ¿verdad? Que resultó ser sobrino de Barrundia. La misma epidemia de cólera morbus, ¿verdad? Digamos, va a ser un evento que va a ser instrumentalizado también, aunque Gálvez se había preparado bastante bien, ¿verdad? Para contrarrestar, ¿verdad? El avance de esta enfermedad, pues va a ser muy criticado y va a ser aprovechado por la iglesia para decir, bueno, los está envenenando, ¿verdad? A ver. Amanda, ¿qué dice? Los estallidos de violencia de San Juan Ostuncalco que obliga a la gente a trabajar y el levantamiento de la montaña de Santa Rosa. Muy bien, Amanda, también, ¿verdad? Porque obviamente va a haber descontento, ¿sí? La gente está muy molesta porque los tienen trabajando, haciendo esas celdas, ¿verdad? Y ahí la policía los está vigilando, ¿verdad? También los soldados, para que hagan bien su trabajo, en fin. Y todas estas, digamos que se van acumulando un montón de cuestiones, ¿verdad? Porque a la par de que durante la época de la colonia, la mentalidad y la cultura, ¿verdad? Era muy dada, muy cercana a los religiosos, ¿verdad? Los sacerdotes eran vistos como gente, pues amigos, guías espirituales, líderes, en fin, pero era muy, muy estrecho el vínculo con la sociedad, ¿sí? Entonces, digamos, más allá de la dominación ideológica y todo eso, pero había mucho vínculo con ellos, ¿verdad? Entonces, eso ya había generado molestia, ¿verdad? Luego el matrimonio religioso. Y aparte, con todo el tema de los impuestos, ¿verdad? Y sus implicaciones para la población. Entonces, todo esto se fue acumulando hasta que estallan estos levantamientos, ¿verdad? Y el más grande, el más significativo, pues es el levantamiento de la montaña, que fue encabezado por Rafael Carrera, ¿verdad? Bueno, a ver. Sí, miren, con esto de las epidemias, sí se puede medir, ¿verdad? Sí afecta bastante a un gobierno. O sea, si vemos a Alejandro Yamatei desde casi al inicio de su periodo de su gestión, digamos, se activó todo este tema, llegó la pandemia a Guatemala y pues se ha desgastado bastante su figura, ¿verdad? Entonces, estos eventos llegan a tener un impacto bastante grande dependiendo de la habilidad del gobernante para manejar la situación, ¿verdad? Entonces, al final del periodo de Gálvez, ¿verdad? Y ya los últimos años de la federación, los criollos altenses deciden independizarse, ¿verdad? De Guatemala, separarse, ¿sí? Y constituyen el sexto estado, ¿verdad? De la federación. Ellos se adhieren a la Federación Centroamericana, ¿verdad? Y entonces, don Francisco Barrundia va a pactar con Rafael Carrera para que los ayude a traer a derrotar, ¿verdad? A los criollos altenses y a que el territorio de los Altos regrese a Guatemala, ¿verdad? Entonces, ya para 1839 finaliza, ¿verdad? La federación, un periodo tan corto, ¿verdad? Tan breve. Y bueno, va a ser el año en el que se emite ya el decreto, ¿verdad? De disolución de la federación. Bueno, entonces empieza un periodo que se conoce como restauración conservadora, el gobierno de los 30 años o también régimen conservador, ¿verdad? Aquí pues hay un regreso a la forma de gobernar, a las instituciones, ¿verdad? Que se tenía durante la época de la colonia, ¿verdad? Realmente Carrera, cuando negocia con Barrundia para derrocar a Gálvez y así, pues va a pactar, ¿verdad? Que regresen el arzobispo, las órdenes religiosas y que se le respete, ¿verdad? Que ya no haya persecución por aspectos religiosos, ¿no? Entonces, Carrera pues va a estar vinculado, ¿verdad? Con los religiosos. Realmente, pues sí era de mentalidad conservadora, aunque como vamos a ver,
pues la mayoría de conservadores de esta época eran gente muy piqui, ¿verdad? Era la gente así de las familias de abolengo y pues que se servían de él, pues que era como su sirviente, digamos, para ellos, pero no lo consideraban parte de, ¿verdad? Entonces, su mentalidad sí era conservadora, pero no perteneció a ese grupo, ¿verdad? Como que no se codió, digamos, con ellos, ¿verdad? Y pues sí era bastante cercano a algunos religiosos, ¿verdad? Que fueron sus amigos, ¿verdad? Gente cercana. Bueno. Entonces, don Rafael Carrera va a ser el personaje que va a protagonizar, ¿verdad? Este periodo conservador, ya sea gobernando, generando polémica, podríamos decir, ahorita sí que como que estaba vigente porque también era un gran estratega militar, ¿verdad? Entonces, contribuyó en varias ocasiones a mantener pacificada la región centroamericana, ¿verdad? Bueno, entonces, Rafael Carrera, pues ya se queda en el gobierno, ya fijo, digamos, de 1844 al 48 y del 51 al 65, que va a ser el día de su muerte, ¿verdad? El acta constitutiva, pues va a ser la constitución, ¿verdad? De esta etapa conservadora, ¿sí? Y le va a conceder a Carrera grandes poderes, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Va a ser el acta constitutiva la que lo declara presidente vitalicio, ¿sí? ¿Qué más podemos decir acerca de Rafael Carrera, ¿verdad? Acerca de este periodo de su gestión en el gobierno. Él fue el primer presidente, ¿verdad?, de la República. Ah, sí, porque él fue el que emitió el decreto de fundación de la República, ¿verdad? En 1847, ¿sí? Y en este decreto se establecía pues que Guatemala se separaba ya de la federación y que no le interesaba volver a pertenecer a ninguna de estas cuestiones, ¿verdad? Ya para siempre, ¿verdad? Seguía su camino como república independiente, ¿verdad? Aprendió a leer a la mitad de su gobierno. Sí, fíjese, y lo curioso, bueno, este tema fue muy explotado, va por los liberales, ¿verdad? Para criticarlo, que lo ponían de ignorante, de porquerizo, de indio y no sé qué, ¿verdad? Licenciada, él también se le llamó como caudillo adorado de los pueblos. Sí, Amanda. La gente, o sea, como era tan popular y tenía tanto carisma, ¿verdad? Así le llamaron, el caudillo adorado de los pueblos, ¿sí? Ese era así con mucho, así que la gente que lo admiraba, ¿verdad? Que era la mayoría, ¿verdad? Bueno, ¿qué más podemos decir? A ver. A los 14 años empezó en el ejército. Ah, sí, participó en el ejército de la Federación como tamborilero y pues así fue aprendiendo, ¿verdad? Sobre esta actividad militar, ¿verdad? Conociendo las armas, estrategias, ¿verdad? ¿Qué más? A ver. Él dejó la educación en manos de la iglesia, ¿verdad? Sí, fíjense que ahí hay un gran retroceso, ¿sí? Porque con la ley Pavón, lo que se fortalecía, o sea, había más preocupación de que aprendieran a leer y a escribir, pero que actuaran dentro de los cánones de la moral y de la religión y no sé qué. Entonces, el problema fue que se censuraron los libros y se vigilaba qué contenidos se transmitían a los jóvenes. Entonces, realmente los maestros ahí no tenían libertad de cátedra, ¿verdad? Porque había mucha censura en cuanto eran los religiosos, los supervisores, ¿verdad? De los contenidos educativos. Sí, lamentablemente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué era? Y se tenía al margen de los conservadores y los liberales. En principio no le escuché qué dijo, disculpe. Que Rafael Carrera era de carácter fuerte y se mantenía al margen de los conservadores y de los liberales, pues también era amigo de los religiosos. Ah, gracias, niña. Sí, mire, como habíamos mencionado, realmente, como los conservadores eran gente de abolengo, eso tan lleno de cuentos, pues nunca lo aceptaron a él. Ajá. Entonces él, pues tampoco le interesaba quedar bien con ellos, ¿va? Porque él tenía mucho carácter.
él iba gobernando de acuerdo a sus criterios, ¿verdad? Sí, ¿qué más? A ver. El Tratado de Wake, no sé si se dice, Aycinena en 1859 es el que buscaba entregar a Belice para evitar que se metiera más territorio. Así es, Amanda. Miren, y tristemente va porque el que negoció ese tratado, supuestamente que él pensó que según él, ¿verdad? Que se habían comprometido los ingleses que a cambio de entregarles Belice, ellos iban a construir una carretera, ¿verdad? Que conectara desde Belice, ¿verdad? El Atlántico hasta la capital de Guatemala, pero pues como vimos realmente ese artículo es bien confuso, ¿verdad? Es muy ambiguo. ¿Qué más? ¿Qué más? Derrotó, ¿verdad? A Honduras y a El Salvador en la batalla de la Arada. También participó en la guerra contra los filibusteros, ¿verdad? Que expulsaron a este señor William Walker de Centroamérica. Bueno, entonces, fallece don Rafael Carrera un Viernes Santo, ¿verdad? En 1865, muere de cáncer en el estómago, imagínense. Y entonces, el Congreso nombra, ¿verdad? Elige a don Vicente Serna, ¿verdad? Para que continúe con este proyecto, ¿verdad? Conservador, ¿sí? Vicente Serna, pues, había compartido, ¿verdad? Digamos, armas, ¿verdad? Varias batallas, había acompañado a Rafael Carrera, pero ya para este entonces, pues, él no tenía la habilidad, digamos, de Carrera para mantener a la gente, ¿verdad? Para unificar a la gente o para tenerla controlada. Y pues empieza a perseguir a los conservadores, ¿verdad? También él empieza a quitarle tierras a las comunidades indígenas, ¿verdad? Cosa que Carrera había prohibido, ¿sí? ¿No? A ver, ¿cuál era el principal producto de exportación durante la época conservadora? La grana. La grana, muy bien. ¿Y qué era la grana? A ver, ¿qué es eso? Como unas cochinillas que estaban sobre los nopales, las cuales sacaban, trituraban y sacaban distintos tintes como de color rojizo, creo. Sí, a ver, vamos bien, solo que extraían solo un tinte de color rojo, era solo uno. Muy bien, entonces, de estos animalitos que vivían en los nopales, en las hojas de ese cactus, pues de ahí se extraía ese tinte de color rojo, que pues Inglaterra era nuestro principal comprador, ¿verdad? Se puso muy de moda ese color, ¿verdad? Y ahí en la corte, ¿verdad? Y la realeza, en fin. Entonces, pero como vamos a ver, ya desde la época final de Rafael Carrera, los precios de la grana empiezan a decaer, ¿verdad? También baja la producción, hay plagas, luego pues hay más competencia y así, ¿verdad? Hasta que también surgen los tintes artificiales, en fin, que se tiene que ir buscando otros productos, ¿verdad? Para producir, para la exportación. Y entonces, digamos que ahí empieza esa búsqueda también de los liberales, ¿verdad? De decir, bueno, vamos a derrocar ya a este gobierno conservador. Digamos que durante la etapa en la que la grana se produjo bien, sin problemas, y los precios estaban altos, pues no hubo problema para los liberales, ¿verdad? Que también muchos de ellos eran productores de grana. Pero cuando empiezan a bajar los precios, hay problema, en fin, pues empiezan a buscar que otro producto, ¿verdad? Entonces, se empieza a buscar este cambio, ¿verdad? Hacia otro producto que pues va a ser el café, ¿sí? Y entonces es ahí donde García Granados, Justo Rufino Barrios se organizan, ¿verdad? Para derrocar a Vicente Serna, ¿sí? Darle el golpe, ¿verdad? De Estado, lo obligan a renunciar y entonces para instaurar ellos, a partir de 1871, ¿verdad? Lo que se conoce como la reforma liberal y que va a buscar, pues, generar todas las condiciones adecuadas para la introducción de este otro producto, ¿verdad? Del café, ¿sí? Para que sea el eje, ¿verdad? El motor, el principal producto de la economía, ¿verdad? De Guatemala, para ser exportado.
Entonces, la reforma liberal podemos decir que se divide en 2 etapas, ¿verdad? O sea, durante toda esta va a ser el café el que va a estar vigente como principal producto de exportación, ¿sí? O sea, abarca de 1871 hasta 1944. A ver, solo que la primera etapa la vamos a llamar Nación Cafetalera porque va a ser en esta donde se establecen todas las condiciones adecuadas para poder, digamos, impulsar, ¿verdad?, el cultivo masivo, ¿no?, de este producto, ¿sí? Entonces, donde se expropian tierras de la iglesia y de comunidades indígenas y son subastadas, ¿verdad?, a buen precio, ¿verdad?, para quienes quieran trabajar en el café. Se otorgan préstamos también adecuados para esto. Igualmente se les otorgan trabajadores, ¿verdad?, mano de obra forzada a través del reglamento de jornaleros. En fin, entonces va a ser esta etapa en la que se intensifica, digamos, todo el trabajo. El Estado se vuelca a garantizar las condiciones para poder impulsar ese nuevo cultivo, ¿verdad? Bueno, y el que el caudillo, ¿verdad?, que va a impulsar todas estas reformas va a ser Justo Rufino Barrios, ¿verdad? La primera dictadura liberal. Y bueno, aquí tenemos otra constitución que va a ser la de 1879, la constitución liberal, que va a estar vigente durante todo este periodo, ¿verdad? Una siguiente etapa de la reforma liberal, como decíamos, aquí el café sigue siendo el principal producto de exportación. El banano ya empezaba a exportarse, ¿sí? Pero la importancia, digamos, de esta etapa y por la que se considera como nación bananera, ¿sí?, va a ser porque se empiezan a acercar empresas norteamericanas y la principal, pues la United Fruit Company, ¿verdad?, que es la que compra el banano y pues nos compra, ¿verdad?, a Centroamérica y a otras naciones y pues la va a revender a su país, ¿verdad? Que es una etapa de entreguismo, ¿verdad? En la que el gobernante Manuel Estrada Cabrera, ¿verdad?, que es la segunda dictadura liberal, otorga muchas concesiones importantes a estas empresas a cambio, digamos, de sus servicios, ¿verdad? Hasta les regala tierras, ¿verdad?, para que ellos cultiven su propio banano. Pero, y bueno, y les concede monopolio sobre actividades económicas muy importantes en el país. Y esto lo que va a hacer, ¿verdad?, al tener ellos tanta fuerza, tanto poder, pues va a favorecer que el gobierno norteamericano también meta las manos, ¿verdad?, en lo que está pasando en Guatemala. Y entonces que decida quién es presidente y quién no, ¿verdad? Entonces es una etapa bien terrible, digamos, ¿verdad? Y por esto surge esta categoría de nación bananera o república bananera, que se conoce así porque somos, bueno, que se refiere a países, naciones débiles, en donde esas empresas tienen mucho poder, ¿verdad? Y donde Estados Unidos, pues, es el que mueve los hilos, ¿verdad? Bien. Ok. Y también hablamos acerca de la tercera dictadura, ¿verdad?, que era Jorge Ubico, y pues, que es a quien se obliga a renunciar, ¿verdad?, a mediados de 1944. Bueno, entonces, no sé si sobre esto tengamos alguna duda, ¿verdad? Porque, bueno, esto es lo último que explicamos en el curso, ¿verdad? Pero no sé si tengamos algún comentario. Me voy a regresar aquí. Ok. Que por cierto, fíjense, es que la vez pasada, creo que en la clase, cuando empezamos a hablar de la nación bananera, Amanda mencionó algo de los datos de exportaciones. Fíjese que yo tengo las estadísticas del Banco de Guatemala del último año, ahí me las conseguí. Pero no sé si tengamos todavía alguna duda sobre esto que acabo de explicar. De lo que acaba de explicar, ¿no, Oli? No sé si quedó duda, porque miren, si no, voy a ver esto.
Es que mire que las encontré, pero se me olvidó presentárselas. Está interesante porque... Vamos a ver. Se las voy a presentar acá. A ver cómo se mira, porque quiero ver si puedo ampliar aquí el zoom. Ay, Juanes. Ay. No me deja buscar los números, a ver. Híjoles. A ver. Sí, aquí se mira, ¿verdad? Bueno, solo para que miremos, el café sigue siendo importante, pero es el segundo producto que exportamos nosotros, ¿verdad? Principal, dice artículos de vestuario. Esto pienso que es por el tema de las maquilas, ¿verdad? Y eso que las maquilas ya han ido saliendo de Guatemala. Sí, pero a pesar de eso, mire, es un porcentaje alto, ¿verdad? Esto es el café, banano, ¿verdad? Grasas y aceites comestibles. El aceite de palma africana, que se ha vuelto, pues que ha ido ocupando todo el país, ¿verdad? A costas de los bosques del Petén. Sí, es que es impresionante. Mire, por todos lados está la palma africana. Y tiene impacto bien grande, no solo en la economía, sino también amenazando, ¿verdad? A los campesinos también, ¿verdad? Para que vendan, etcétera. Mire, ¿qué dice José? Muchas empresas prefieren la calidad del trabajo del país en las maquilas. Pues mire, yo pienso que sí ha de ser, porque estos son datos del Banco de Guatemala, de julio del año pasado para julio de este año. Bueno, y miren, aquí luego vamos a ver, de acuerdo al país que compra nuestros productos. Esto está interesante. Solo lo quiero ampliar, a ver. Se los voy a presentar. Si es que las conseguía la vez pasada, pero se me olvidó. Igual están. Yo creo que ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí, seguimos exportando a Estados Unidos, es como nuestro socio comercial principal. Sí, mire, es que es bien fuerte este asunto, ¿verdad? Porque intercambio con Centroamérica, pues sí, hay, ¿verdad? Pero Estados Unidos es nuestro principal comprador. Porque si vemos el dato de Centroamérica, aquí está Centroamérica, ¿verdad? Aquí está Estados Unidos. Eso es lo que nos compra la Unión Europea. México, ¿verdad? China, Panamá y en fin, ¿verdad? Canadá. Pero realmente Estados Unidos es nuestro principal comprador. Entonces hay bastante dependencia, ¿verdad? Y esto todavía impone, ¿verdad? Condiciones. Que seguimos dependiendo de ellos. Sí, Amanda, mire, así es. Qué tremendo, ¿verdad? Qué interesantes los datos. Gracias, licenciada. Vaya, Amanda, para servirle. Sí, bien. Bueno, entonces, no sé si tengamos algún otro comentario, alguna otra duda.
Licenciada, solo le quiero comentar algo relacionado a lo que está presentando. Me llamó mucho la atención porque yo tengo un vecino que viaja frecuentemente a Estados Unidos a traer artículos para revenderlos acá en Guatemala. Pero lo más chistoso que, bueno, nosotros le compramos unas prendas de Estados Unidos y cuando vamos viendo las etiquetas, hecho aquí en Guatemala. Fíjese que sí, eso pasa. O también en la Megapaca, va, o así póngale que ropa de paca. Salen también etiquetas, ropa hecha en Guatemala. Entonces, sí, o sea, bastante se produce acá, las maquilas. Bastante todavía. Sí, mire, Erika. Curioso, ¿va? Porque ya mejor lo compro aquí, me sale más barato. Los antimados. Sí, licenciada, de verdad que, bueno, después ya le habíamos pagado. Pero sí, suele pasar, ¿verdad? Que nuestro país pues produce y gente que mejor viaja para supuestamente comprar cosas más bonitas de marca en otros países, pero resulta que nuestro país es el productor de muchos artículos. Sí, fíjese que el problema es que se maquila para otras marcas, ¿sí? Para marcas internacionales, no son marcas de acá, ¿verdad? Entonces eso también afecta. Pero bueno, o sea, sí genera bastante empleo. Uh-huh. Bueno, no sé si tengamos algún otro comentario o duda. Bueno, entonces, pilas para el examen de mañana, chicos y chicas, a las 3 de la tarde. Se va a abrir el examen en Moodle, ¿verdad? Para que estén pendientes. Van a tener 35 minutos para responder. Habla muy poquito, Lick. Pero es más Lick, corto ¿por qué no pones cuenta? Todos han puesto 50. Pero el examen de nosotros es sobre 25, no es sobre 40. 1 hora, licenciada. Mucho contenido para estudiar también, licenciada. 1 hora. Para que dé tiempo a buscar. El de filosofía fue de 50. Mire. Pues sí, pero es que filosofía. Imagínense, y fue sobre 40 puntos. Aunque sea 40 minutos, dice Diana. Lo vamos a pensar. No, pero sí está fácil el examen. Firmemos un pacto de 40 minutos. Seamos democráticos. 45, Lick. Lo vamos a dejar en 40, pero ahí van a ver ustedes qué rápido van a entregar el examen. Ahí van a ver, sí lo van a entregar rápido. Vaya, chicos, ¿qué dice Ana Yolanda? Yo creo que solo se les marcó. Miren, pues. Va, que soy la Lick favorita, está bueno. Bien, entonces, cuídense bastante, chicos. Ahí pendientes mañana, ¿verdad? Para su examen. Y yo creo que este repaso ayudó bastante también, ¿verdad? A aclarar cosas que tal vez ya no se acordaban. Entonces, ahí van a ver que les va a ir bien. Uh-huh. Entonces, miren, y tengo que habilitarles también para que miren su nota de la primera tarea, ¿vieron? Uh-huh. Así están ustedes, así llevan su cuenta, ¿va? Uh-huh. Bueno, cuídense bastante entonces, jóvenes. Nos vemos pues ahí. Mañana estemos pendientes del examen, ¿verdad? Y pues